tremendamente satisfactorio que justo después de ganar un mundial tengamos un recuerdo para gente que ha hecho muy grande la selección española durante muchos años, durante muchas décadas. Es el caso de Campanal. La España de los 50 era una España magnífica también, que como la de los 90 o la de los 80, pues no tuvo la fortuna de ganar un campeonato del mundo, pero no por ello hay que dejar de reconocer el mérito de gente, insisto, como Campanal, que hizo historia. Entonces se jugaban muchos menos partidos internacionales, podemos decir, ha sido 11 veces internacional, pero 11 veces partiéndose la cara por la selección. El 13 de febrero de 1932, nace Marcelino Vaquero González del Río en la gijonesa calle del Buen Suceso y a los 4 años es enviado con los abuelos de Avilés para apartarlo de los peligros de la guerra civil. Marcelo alterna sus estudios con toda clase de juegos infantiles, especialmente el fútbol. Esta pasión la hereda de su padre, Ovidio Vaquero, que años antes había jugado en el Sporting de Gijón. El joven Marcelo llega a vestir la camiseta de varios equipos de la comarca avilesina, entre ellos el Carballedo y el Real Avilés. Es también por aquellas fechas cuando comienza a destacar en otra modalidad deportiva que ya nunca dejaría de practicar, el atletismo. Bueno, Marcelo es primera página de nuestra leyenda, de la historia del fútbol. Yo creo que él representa mejor que nadie la escuela de los defensas de raza. Ningún futbolista en los años 50 y primeros 60 tan exuberante, tan generoso, tampoco nadie tan rápido, un auténtico decatleta, un deportista completo. El 12 de septiembre de 1948 cogí un barco en San Juan Elita, un carbonero, y llegué el 16 de septiembre de 1948 al puerto de las Delicias, al lado de la Torre del Oro de Sevilla. Allí estaba mi tío Guillermo en las Delicias, para que lo estoy viendo como ahora mismo, esperándome con un sombrero blanco y un traje beige. Un recuerdo que nunca olvidaré. Yo no vi persona más buena en esta vida que mi tío Guillermo. Aparte de ser un gran delantero centro y un gran jugador, era muy humano y me da emoción cuando hablo de él. Instalado ya en Sevilla y al no poder jugar en el primer equipo por ser Marcelo menor de edad, es cedido al Coria, que en aquel momento entrenaba su tío Guillermo. Estoy en Coria del Río, al lado del río Guadalquivir, de grato recuerdo para mí, que fue por donde yo entré a Sevilla, aquí en el campo Guadalquivir, que también se llama como el río, que tengo gratos recuerdos porque jugué en la temporada 1948. Quizá haya sido la temporada de que más jugadores salieron para el primer equipo del Sevilla. Qué gratos estar en este campo donde me hice yo como persona y como jugador de fútbol, en este Coria del Río. No me acuerdo yo que venía de Sevilla en el tren eléctrico, en el tranvía eléctrico, mejor dicho, salía en el barranco y tardaba casi una hora. Veníamos por San Juan de Alafarache, Gelbes y Coria del Río y llegaba el tranvía hasta La Puebla. En la siguiente temporada, y a pesar del interés por parte de equipos como el Recreativo de Huelva o el Málaga, Marcelo es cedido al Liturgi de Andújar. Campanal estuvo jugando en Andújar, en el Club Deportivo Liturgi, en la temporada 1949-50, y pronto se ganó la simpatía de todo el pueblo, porque primero como futbolista era un jugador excepcional. Es que si yo conozco a Campanal es como consecuencia de que mi padre, que era directivo, fue uno de los que trajeron aquí a Marcelino, que dicho sea de paso, tuvieron que la ficha, y no sé si debo decir esto, la tuvieron que falsificar porque tenía 17 años y no podía jugar concretamente en categoría nacional, y fue su paso por aquí, por Andújar, fue tan rápido como consecuencia de que era más bueno de lo que pensábamos nosotros que era. A mí Andújar es una ciudad que tengo gratos recuerdos, tengo grandes amigos allí. Ángel Moreno, la familia Menéndez, la familia Les. Últimamente
Estuve en el ayuntamiento, me hicieron un obsequio, un homenaje, se han portado muy bien conmigo. Habría sido un honor jugar en ese equipo tan maravilloso, esa sierra tan bonita que tienen al lado, donde me llevan allí a visitarla y a ver allí los buenos cotos de caza que tienen allí. Ha sido un año maravilloso, fue el año 49-50, no se me olvidará jamás. Tengo grandes amigos, quiero mucho a Andújar. Por fin, en 1950, ya con 18 años, Marcelo es reclamado por el Sevilla para formar parte del primer equipo. Con el equipo del Nervión cosecharía grandes éxitos, llegando a jugar 401 partidos hasta 1966. Campanar es un jugador que a mí siempre me llama la atención, curiosamente porque cuando empecé a ir al fútbol estaba en su periodo clásico, él estaba en plenitud en el Sevilla, y la primera vez que leí sobre él vi que había nacido el mismo día que yo, así que, vamos, el mismo día que yo, unos años antes. Así que siempre le miré con atención. Era un jugador bravísimo, era un jugador con una condición física muy por encima de lo que se veía entonces. Había jugado de lateral al principio, me contaban los algo mayores que yo, que fue el primer lateral que tenía fuerza para subir y volver y estar encima de su extremo derecha todavía. En el Sevilla un verdadero mito. Y luego pasó a defensa central. También hay que decir que fue bastante polémico porque era un jugador que por su tremenda energía resultaba a veces duro. Cuando arrancaba y si llegaba tarde, pues se llevaba por delante al que fuera. Yo no lo recuerdo como un jugador malintencionado, sinceramente. Ahora sí recuerdo que era un jugador rápido, fuerte y sin el menor miedo al choque. Y jugadores que se habían enfrentado a él pues lo destacaban mucho. Una vez hablando con Copa, el extremo derecha del Real Madrid de los años buenos de Di Stéfano decía Campanar la catástrofe, Aquí estoy en el Sánchez Pizjuán, donde tantos recuerdos tengo de este estadio. Debuté en el Sevilla en 1950 en el antiguo Nervión. Y el 57 debuté en este estadio, me acuerdo que fue contra el Jaén en un partido amistoso. Tengo grandes amigos, aquí tengo también enterrado a mi hijo mayor Paco, que también es un patrimonio el tenerlo aquí enterrado en Sevilla. Y recuerdo de pequeño como a Marcelo se le reconocía como un atleta dedicado al deporte del fútbol. Marcelo en estos tiempos, seguro que en este Sevilla, que ha conseguido tantos títulos, habría sido el Javi Navarro de nuestra sociedad, el capitán del primer equipo y el que habría levantado tantas copas como títulos hemos conseguido en estas últimas temporadas. La prueba evidente de que Marcelo era eso, un atleta dedicado al mundo del fútbol, es que todas las imágenes que, con motivo del centenario de la entidad, que lo hemos estado celebrando hace 5 años, todas las imágenes que de aquella época se ven de su fútbol, era de su rapidez, de su potencia, de su salto en altura y recordando eso, que no había en el terreno de juego ningún futbolista que tuviera el poderío físico que tenía Marcelo Campanar. Pues yo con Marcelo tengo muy buenos recuerdos porque yo precisamente debuté con Marcelo, siempre había sido mi ídolo, yo estaba en los juveniles de Sevilla y debuté en Pamplona en primera división con 17 años con él y después estuve 4 o 5 años con él y tengo muy buenos recuerdos. Siempre jugar con Marcelo Campanar para mí ha sido un orgullo de poder jugar con él. Y bueno, ¿qué te voy a decir de Marcelo? Marcelo yo lo quiero mucho, es una gran persona. Por contar alguna anécdota voy a contar que cuando estábamos en Normanna, donde íbamos concentrados con el Sevilla, él era lanzador de pesos, ¿no? Y él siempre tenía allí la bola esta que pesa tanto, no sé cuánto pesa, pues la tenía allí. Entonces nos decía a nosotros, él la agarraba, se la ponía aquí en el cuello, hacía así cosas y hacía ¡pum! Y la mandaba a 12 o 13 metros o 14 metros. Y luego hazlo tú, lo hacíamos nosotros y la dejamos a 3 metros porque no podíamos con ella de lo que pesaba. Soy amigo de Marcelo
Y recuerdo que en una ocasión en Grecia había un delantero centro que era valiente Braga, o sea que... Y nos sorprendió que Marcelo pues no reaccionase, pero en la segunda parte salió y el delantero centro desapareció. Estaba más tiempo fuera que dentro del campo. Era contundente, era una gran persona y un gran deportista. Ser amigo de Marcelo Campanal en un restaurante es importantísimo. Cantidad de gente que viene de todos los lugares de España, pues a veces surgen conversaciones. Gente, por ejemplo, bueno, si viene alguien de Sevilla, pues ya no digo nada, vamos, decir que soy amigo de Campanal, pues me preguntan, ¿y dónde vive? ¿Y cómo está? Y vamos, lo conocen en Sevilla, es auténticamente una institución. Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival. Más de 100 años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. En la temporada de 1953 al 54, Helenio Herrera es contratado como director técnico y llega al vestuario del Sevilla con nuevos métodos bastante desconocidos para la época. Era un entrenador que había entrenado al Coruña, el Atlético de Madrid. A mí me recuerda mucho Mourinho de Helenio Herrera, porque era un tío muy entendido, era una persona. Más tarde, cuando marchó el Sevilla, intentó llevarme al Barcelona y años más tarde intentó llevarme al Inter de Milán. Pero entonces había un presidente que se llamaba don Ramón Sánchez Pizjuán y dijo que a mí no me marcharía jamás, que yo era un patrimonio del club, mientras él viviera, que no saldría jamás del Sevilla. Me acuerdo que Helenio Herrera comentaba que tenía tanta fuerza Campanal que incluso en los entrenamientos podía suceder, y creo que alguna vez sucedió, que se llevaba por delante a sus propios compañeros sin ninguna malicia, porque era un jugador paradójicamente muy limpio, muy fuerte, pero era como un tren.
por sus cualidades, realmente Lenio Herrera era iba a decir un enamorado verdaderamente de Campanal, y se lo quiso llevar al Barcelona, al Barça, cuando él estuvo, y también luego al Inter, ¿no? Yo sospecho que incluso si yo fuera, por ejemplo, si estuviera en el Barça o si fuera Mourinho, pues yo ahora ficharía a Campanal. Los años que llevamos a tu vera, que llevamos a tu vera, 45 los años que llevamos a tu vera, cantándole a los encantos de las cosas de mi tierra, a los sueños y a la vida, a la mujer que suspira, que el tiempo da la razón, los romeros de la puebla, cantando décimo adiós. Le ponen el corazón, le ponen el corazón, cuando Romero la ensaya, le ponen el corazón, y luego el pueblo la canta sin conocer al autor, sin conocer al autor, será del padre Quevedo, de Paco Coria quizá, de Aurelio Verde o Morales, o de Martín de Gazán. Cierto y verdad es que estaba agradecido y nadie vaya a dudar que el Romero de la Puebla nacieron para cantar. Ella estaba en un rincón en mi caseta sentada, en mi caseta sentada. Ella estaba en un rincón en mi caseta sentada y me dijo el corazón que la sacara a bailar. Empezaba la primera y romeros de la Puebla nos decían su cantar. La paloma su albedrío va, sube, viene y va. Bueno, Sevilla, Marcelo, es una ciudad hospitalaria y Sevilla tiene mucho placer y mucho gusto recordando su historia, la gran historia del Sevilla Fútbol Club, a uno de los grandes que ha sido tú, recibirte en esta Feria de Abril, que tanta luminosidad y tanta alegría tiene. Muchas gracias, para mí es un honor recibir las palabras de un gran presidente como es del Sevilla. Se ha hablado mucho de la anécdota del 60 en el estadio del Oporto, cuando él solo se enfrenta a todos los futbolistas del Oporto, aparte del público y a una porción de la fuerza pública, armado con el banderín del córner. Claro, dicho así, joder, pues este tío a lo mejor era un vándalo. No. Lo que sucedía es que se había puesto a defender, como siempre, a Romero, el pequeño lateral, del que era como un padre protector, un tutelar, defendiéndose contra todos, y Romero en el córner, claro, pero en el otro córner, él solito contra el mundo. 2 días con sus noches se pasó en la trena, y si no es por el embajador de España, igual está todavía ahí. Estuve 2 días en la cárcel y me hicieron un juicio y tuve que enderezar a todos los jugadores por las heridas que había causado yo. O sea que fue una cosa que yo creo que no ha ocurrido en la historia del fútbol, que a un jugador por una tangana en un campo de fútbol lo hayan metido en la cárcel. Alfredo Di Stéfano me contó en cierta ocasión, en la que estaba el propio Marcelo y Paco Gento, una curiosa visión de la vida futbolística de Marcelo en Sevilla. En el trajín de un partido pues muy intenso, llegó a gritarle a Amancio que bajara, con ese acento argentino, ese acento criollo que utiliza Alfredo Di Stéfano a pesar de llevar tantos años en España, que bajara, que ya ganarían otro día, porque si no, dijo textualmente, che, baja, que si no ese loco hoy te mata. Pero a continuación, Di Stéfano me comentó, ya no estaba Marcelo, en aquel momento me comentó que
qué bien le hubiera venido al Madrid para formar tándem en el eje de la defensa con Santamaría, porque era un jugador realmente extraordinario. Su debut con la selección española en diciembre de 1952 y con tan solo 20 años tuvo lugar en el Estadio Chamartín, actual Bernabéu, contra Alemania. Con la selección jugaría en 11 ocasiones y llegó a ser su capitán, con 23 años. En el Estadio Santiago Bernabéu y a beneficio de los exilados de Hungría se celebra el segundo partido internacional entre las selecciones de Holanda y de España, que forman antes de iniciarse el juego ante la tribuna presidencial, donde se hallan las autoridades deportivas junto a la representación diplomática del país amigo. Campanal regala un banderín a Bersma ante el árbitro inglés Mr. Leaf. Los españoles ponen en movimiento el balón y Gento trata de infiltrarse entre los medios contrarios, pero estos cierran sus esclusas y le contienen. Maguregui lanza a Di Stéfano, que da un paseo en compañía de Klaassen. Y fíjense la inocente broma que va a gastarle con su famoso taconcito. Este picaruelo de Di Stéfano. Vean ahora qué clase de centro coloca Miguel en la cabeza de Suárez, pero Moon anda lixto esta vez. En la selección jugó algo quizá menos de lo que debiera. Primero hay que tener en cuenta que en aquellos años se jugaba bastante poco, Se jugaba bastante poco. Había muy pocos partidos al año, 3 o 4, algún año incluso 2, bueno, 3. No como ahora que vienen a ser 10 o 12. Y fue de los que tuvieron la mala suerte de caer eliminados, era posiblemente su mejor momento, en vísperas del Mundial del 54 con Turquía, en una eliminación de ida y vuelta. España goleó aquí, perdió allí, pero entonces no se contaban los goles sino victorias. Victoria contra empate, y si era victoria contra victoria había que desempatar, y España desempató en Roma y absurdamente perdió en una tarde de muy mala suerte y cayó por sorteo, absurdamente empató y cayó por sorteo por un célebre Bambino que sacó una cinta. Eso le dejó a España sin ir al Mundial del 54, era el momento que él estaba emergente y estaba en plenitud. Fue un partido, el partido más de la historia, yo creo. Ya no era futbolera, lucha libre, se admitía todo. Correspondí, nos daban cabezazos en los córners, bueno, fue terrible. Fue un partido que no recuerdo yo, en un partido internacional, que haya habido más leña, patadas, puñetazos, servía todo el árbitro, ni expulsaba, ni nada, era terrible. Yo me puse igual que ellos, a pegar cabezazos, patadas, era terrorífico aquello. Recuerdo que cuando llegó a Barcelona, que vinieron de Estambul, vinieron a Barcelona, pues lo sacaron a hombros en el aeropuerto, porque fue un valladar, allí no pasaba nadie, pero legalmente, no, porque habla mucho de que si tal, él no era leñero, lo que era, con unas facultades enormes, que entonces, de una manera legal, totalmente legal, pues bueno, no hacía que el balón no pasase y se empató gracias a que él no se arrugó, porque claro, contra aquellos turcos que eran verdaderos tanques, la gente se arrugaba y él no se arrugó. En el Estadio Olímpico de Roma, España y Turquía juegan el encuentro decisivo de su eliminatoria para el Campeonato del Mundo. Perdido el interés de su urgente publicación en virtud del resultado final, sintetizamos aquí el reportaje de este partido. El extremo bilbaíno Arteche llega frente a Turgay, tira con la izquierda, se le escapa el balón al meta turco, pero vuelve a hacerse con él. A los 11 minutos de juego, Arteche recibe un pase de Segarra, se interna con gran rapidez y cuando parece que va a centrar, clava el balón en las mallas sorprendiendo a Turgay. Los españoles parecen haber iniciado el camino de una victoria fácil. Otra vez Arteche crea una situación de peligro ante la portería contraria. Un cabezazo de Venancio es desviado hábilmente por Pasiguito, pero el árbitro anula el tanto por fuera de juego. Decae la presión de los españoles y a los 26 minutos un tiro de Burjan lo transforma en gol el fortuito choque con Biosca sin que Carmelo pueda evitarlo. Es el tanto del empate a 1 con cuyo resultado termina la primera parte. A los 19 minutos de esta segunda mitad, Jozkun envía el balón al ángulo derecho del área española y el interior Suat fusila el segundo gol turco. Caimpa saca un córner. Se originan varios remates sin fortuna de la delantera española ante el meta Turgay. Por último, Puchá de Fede a Escudero, que marca el definitivo empate con un tiro desde cerca. Los españoles se abrazan jubilosos, creyendo haber acabado con el fantasma de la derrota, pero este no había hecho sino ir a ponerse a buen recaudo dentro de un fatídico disfraz.
España busca la desesperada el gol del triunfo. Turgay ha de intervenir de nuevo. Y aunque protegido por Chetín, Escudero se le cae encima llevado por el ímpetu de su rápida cometida. La defensa turca, aún detenido el juego, actúa como tal. Y Puchade sale rodando por los suelos mientras se organiza una incrustación de lucha libre en la que Escudero hace tablas con 3 otomanos y un linier. La cosa queda en sustitución de Turgay por Soklu. Y ahora dispónganse ustedes a ver una maravillosa intervención de Campanal. El bravo sevillista corre con propulsión de coraje español. Y fíjense ustedes cómo centra a esa endiablada velocidad. Lástima que tan admirable gesto lo culmine la suerte del meta turco. El encuentro acabó en empate. Después, del fondo de una copa y de la mano de un niño, surgió la derrota vestida de papeleta. Bueno, Marcelo Campanal a mí me lleva a hablar de 3 cosas. Una, la preparación física en el fútbol. En un fútbol en el que todavía tenían derecho a existir las barriguitas, emergen figuras atléticas como es esta, la de Marcelo Campanal, que de repente les demuestran a todo el mundo que también hay que cuidarse y que el fútbol de verdad es un deporte, no es solo un correr detrás del balón. Cualquier foto de aquella época de Campanal es un ejemplo de un cuerpo musculado, vigoroso, fuerte. Entre las imágenes que se rescatan de la historia, porque claro, yo esto no lo pude vivir en directo, tú le ves galopar y ese tío pega perfectamente en el fútbol actual. Así que, por un lado, la figura de Marcelo Campanal, para mí por lo menos, es la de el primer o uno de los primeros futbolistas que empieza a considerar esto de verdad como un deporte, y como un deporte profesional, y se cuida en todos los sentidos físicos de la palabra. El segundo aspecto de Campanal, que es tal vez el que más nos ha llegado a los periodistas más futboleros, es el de su fama de hombre duro. Ya sé que solo fue expulsado 3 veces en 20 años, pero es que estamos hablando de un tipo que, al parecer, esa leyenda existe, acabó en una comisaría en un partido contra el Oporto, o de un defensa central al que Bernabéu le tenía tanto miedo, tanto respeto, que pidió vetarle, o sea, que no jugara contra el Real Madrid en un trofeo Ramón de Carranza. Bueno, en ese sentido, Campanal es también el inicio de una estirpe, que es la de los centrales de fuerza y de vigor del fútbol español, algo que con el tiempo se fue perdiendo y que ahora se ha ido recuperando, después de que pensáramos que para ser central había que saber jugar el balón a las mismas maravillas, estilo holandés, como Fran de Boer. Bueno, pues ahora resulta que tenemos, por ejemplo, en la selección campeona del mundo, a Puyol y a Piqué, que son 2 tanques, 2 centrales de los de toda la vida, como lo fue Campanal. Y la tercera condición que a mí me sugiere el nombre de Marcelo Campanal es, si a los 23 años este futbolista era capitán de la selección española, ¿qué no sería ese jugador dentro de un vestuario? Porque ser capitán en una época en la que, recuerdo, en nuestras ligas estaban jugando Di Stéfanos y Cubalas, etcétera, etcétera, o Luis Suárez, ser capitán con 23 años en la selección española lo dice todo. Fue el jugador que entonces en nuestra época no éramos atletas, teníamos unos físicos un poco tal, y él era el único que en ese aspecto era un avanzado, porque venía de la atlética, pero tenía un físico maravilloso, y eso le permitía realizar jugadas y llegar a situaciones de juego que no llegaban la mayoría de los otros jugadores. Fue un jugador de grandísimo rendimiento, un grandísimo defensa, de esos que ya no se usan, ya no se llevan, ya no se ven. Y yo creo que en cambio el fútbol necesita que en esa zona de campo, en esa fase, que vuelva a salir jugadores que son auténticos defensas, porque es un trabajo muy importante para un equipo, no recibir goles. No hay un tipo único de futbolista, hay de diversas condiciones, unos en el que brilla más el aspecto físico, otros que son más técnicos, no hay un prototipo único, ¿verdad? Él parece ser que se caracterizó por explotar su físico, ¿no?, que era sobresaliente. Y hay otros, pues claro, que nos hemos defendido más a través del balón, a través del juego, de la técnica, pero bueno, yo creo que no hay... valen todos, y en ese sentido él le sacó mucho provecho, y seguro que todas las simplificaciones siempre generan errores, y seguro que era algo más que un atleta, seguro que también sabía jugar al fútbol, que tenía buen golpeo, que podía ir bien de cabeza en ataque, que era capaz de chutar a gol desde fuera del área. Lo que pasa es que las simplificaciones siempre son inexactas. A todos nos han sentenciado con una palabra, con una frase, y muchas veces eso lleva también al error. Fue popular español en todos los ámbitos. En el año 56, mejor futbolista en el año 54,
Y son distinciones nada baratas ni generosas, precisamente en unos años en los que, entre otros, jugaban en España Alfredo Di Stéfano y Ladislao Kubala, ¿no? Mi vida en Sevilla, al margen del deporte, pues llevaba una vida muy tranquila, iba mucho al cine, conocí a muchos artistas de la época, Carmen Sevilla, Lola Flores, Manolo Caracol. También conocí a muchos toreros que venían a entrenar al viejo Nervión con nosotros, Manolo Vázquez, José Luis Vázquez, Antonio Ordóñez, Jaime Hostos, en fin, y muchos más. Éramos muy amigos los jugadores con los toreros en aquella época. Quiero agradecer mucho al pueblo de Villaverde del Río, a la peña sevillista que hay allí, porque nos trataron de maravilla. Fue un agasajo que nunca dejaré de recordarlo. Se ve claramente que además de que fue un gran futbolista, también es una gran persona. Y por eso, repito, se lo agradecemos de todo corazón. Y yo más ahora mismo, por los nervios que tengo, porque me parece mentira tenerlo aquí tan cerca, porque me transporto a cuando tenía 10, 8 años y las estampitas en las manos y mirándolo. Y que ahora lo tenga aquí. Y además de tenerlo, el aspecto que tiene, que parece que no han pasado los años por él. Pues ya, desde luego, no tengo tampoco nada más que decirle, darle la bienvenida y las gracias por estar aquí con todos nosotros, y es un orgullo para todos nosotros el haberlo tenido aquí como una historia viva del Sevilla. Luego, parece que en eso intervino Bernabéu, que le tenía una especial inquina, seguramente porque le había dado calabazas al Madrid. Luego, el propio Campanal tendría motivos de queja, porque tuvo una lesión gravísima que a otro le hubiera costado seguramente la vida, renal, orinando sangre durante muchísimo tiempo, y que le había propiciado el extremo del Madrid, Francisco Gento. Nunca le achacó a Gento voluntariedad ni le guardó rencor, más bien al contrario, siguieron siendo amigos. Pero en lugar de eso, el Madrid le cogió un especial gato. Y Bernabéu quiso incluso una vez parar el Trofeo Carranza y sacar al Madrid de competición porque le había hecho una entrada a Santi Esteban y se enfadó mucho el máximo mandatario madridista. Lo curioso fue que después de aquel Trofeo Carranza, Campanal, el central titularísimo, no titular, de la selección española, dejó de ir a defender la camiseta de sus amores. Él tuvo ofertas de todas partes, del Atlético de Madrid, del glorioso Atlético de Madrid entonces, que disputaba al Real Madrid la Copa de Europa, no lo olvidemos, semifinales, tercer partido en Zaragoza y solo victoria mínima madridista. Del Barcelona, de aquel Barcelona que había bendecido Elenio Herrera con las 5 copas. Del Torino, que estaba intentando volver a ser glorioso y que firmó a Joaquín Peiró. Y a todas esas ofertas, a todas esas, les dijo no un sevillista de corazón como Campanal. La afición sevillista bien grande le dedicó una peña que aún lleva cada domingo su bandera Nervión, su pancarta enorme donde dice Peña Sevillista Marcelino Campanal. Lo que importa es que tú des tu vida por el sevillismo, por el Sevilla, por la peña Marcelo Campanal. Que Paco Gento le temía, que Alfredo Di Stéfano le temía cuando salía de titular
en el Sevilla. Incluso se cuenta anécdotas que son ciertas, de que en el trofeo Carranza, pues en el descanso decía Alfredo Di Stéfano, que entonces era el jugador número 1 del mundo, que si salía un Campaná en el segundo tiempo, él no salía. Yo soy rociero, 100%, y no lo puedo más que demostrar diciendo solamente una cosita. Algo se muere en el alma cuando Marcelo se va, que va dejando una huella que no se puede borrar. Marcelo, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. A los 15 años de su debut con el Sevilla, el 30 de agosto de 1965, Campanal recibe un merecido homenaje en el Estadio Sánchez-Pizjuán. En esta ocasión, el Sevilla se enfrenta al Flamengo de Brasil, al que gana por 1 gol. Al causar baja en el Sevilla, muchos equipos se interesan por sus servicios. El Deportivo de La Coruña será la elección final del defensa. En este club jugó 2 temporadas. En la primera se descendió a Segunda División y en la siguiente, tras una extraordinaria campaña, se volvió a Primera División para ocupar el puesto del recién descendido Sevilla. Yo creo que Campanal es que era un histórico auténtico del fútbol español, no solamente diría del fútbol español, sino del deporte español. Era un hombre que para todos los jóvenes, en aquel momento para los niños, era el ejemplo a seguir. La persona que aunaba el esfuerzo con la calidad, y que tenía todo tipo de entrega, todo tipo de valores que pudiésemos considerar importantes verdaderamente en el mundo del deporte. Inspirado por su mujer Maricruz, a la que había conocido en las canchas del tenis de Sevilla, Marcelo decide coger por primera vez la raqueta para competir en este deporte. Todos sus hijos han seguido el ejemplo de sus padres y en la actualidad son unos destacados esgrimidores de las raquetas de tenis y pádel. Vamos, yo tengo recuerdos de él porque tenía un vecino que era barrero, que siempre me estaba hablando de que era un hombre muy vinculado al deporte, que tenía gimnasio ahí en Asturias, que siempre estaba relacionado con todo lo que fuera atletas y demás, ¿no? Y bueno, él tenía una diferencia, lo que es el fútbol de ahora, mucho más temperamental, mucho más de presencia futbolística de lo que era un central a querer jugar al fútbol como ahora, pues con las televisiones y todo esto, todo el mundo quiere jugar, pero él ha sido un hombre muy importante dentro del fútbol español. Luego recuerdo una discusión que había entre Madrid y Sevilla siempre, si corría más deprisa Gento o Campanal. Y se hablaba de que si se había hecho, se debería hacer, o si era bueno hacer una carrera entre los dos en una pista de atletismo de 100 metros lisos, porque
Para el madridista de la época nada podía ser más ofensivo que decir que había alguien más rápido que Gento, y para el sevillista también. Estos días estoy en Vitoria, aquí en los campeonatos de España, que se celebran el sábado y el domingo, o sea, el día 2 y 3 de julio, en el cual voy a participar en 5 pruebas. El sábado haré salto de longitud y por la tarde lanzamiento peso. Y mañana tengo otras 3 pruebas, altura por la mañana y por la tarde triple salto y lanzamiento disco. Tengo posibilidades de ganar 2 o 3 títulos de campeón y las demás quedar subcampeón. Marcelo para nosotros es un mito, es una leyenda viva. Avilés amamos profundamente el deporte, nos gusta arropar a nuestros deportistas, a los hombres y mujeres que tanto a nivel individual como en equipo practican el deporte. Pensar en toda su trayectoria deportiva nos hace de verdad tener todo el entusiasmo de construir un futuro en Avilés. En este momento tenemos una gran proyección debido al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer que estamos creando en esa margen derecha de la ría, pero nos encanta reconocernos en las trayectorias de avilesinos que nos han hecho grandísimos, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Campanal, de Marcelo, pues es extraordinario. Sé que ama 2 ciudades, Avilés y Sevilla, y Avilés y Sevilla tenemos muchos vínculos en nuestra historia, y uno extraordinario es Marcelo Campanal. Con motivo de quedar campeones del mundo, fuimos invitados a Las Rozas, todos internacionales y los actuales. Fue una fiesta maravillosa. Allí estuve con grandes amigos, compañeros, con Alfredo Di Stéfano, con Valero, con Gallego, con Luis del Sol, Luis Suárez, etcétera, etcétera. Para que voy a nombrar, se fueron todos. Con el teléfono me dio mucha alegría porque hemos hablado de muchos recuerdos de nuestros enfrentamientos, y con Vicente el Bosque, que di la enhorabuena. Ya habíamos estado unos días antes en Avilés y me causó una gran impresión. Una persona maravillosa. Si fuese un buen entrenador, yo creo que como persona todavía lo supera. Fue un momento muy emocionante, lo vivido allí, ha sido un grato recuerdo.
Bueno, nací en el año 50, por tanto, difícilmente pueda tener algún recuerdo del Marcelo Campanal, jugador de fútbol, porque no le vi jugar nunca, pero sí he tenido últimamente 2 encuentros a raíz de ser campeones del mundo. Uno de ellos fue en Avilés, su tierra natal, y el día antes de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, una reunión que tuvimos en el pabellón de Avilés junto a muchos chavales, mucha gente joven. Estuve con él, con Marcelo, y estuvo entrañable, estuvo cariñoso con el fútbol español, muy cariñoso, que se alegraba mucho del éxito obtenido, y también muy cariñoso conmigo, particularmente, y se lo agradezco. Y en aquel momento, cuando bajábamos de la tarima que habíamos acabado ya, intenté echarle la mano del brazo como para bajar las escaleras juntos, y me dijo, no, que yo estoy muy bien todavía para bajarlo. Yo, es verdad que conocía de su preparación, conocía de que a pesar de los años seguía manteniéndose activo en la práctica del atletismo, y él pues se sintió un poco como diciendo, oye, que no me agarres del brazo, que yo soy capaz de bajar las escaleras solo. Con lo que, bueno, pues siempre es reconfortante que un hombre cercano a los 80 esté así. Y el segundo encuentro ha sido en aquel homenaje reciente, ya no hace tanto tiempo, aquí en la Ciudad Deportiva, que la Federación Española dio a los campeones y al mismo tiempo a todos aquellos que habían contribuido desde todas las generaciones a este título, y estuve con él, estuve con Alfredo Di Stéfano principalmente, y bueno, pues fue otro momento entrañable, y siempre un hombre discreto y presumido en cuanto a la actividad física que todavía a su edad realiza, de lo cual pues ojalá nos pudiéramos parecer y llegáramos a los 80 en sus condiciones. No creo que sea fácil. Campanal, pues un apellido muy repetido en mi casa. Como saben ustedes, mi padre, el bueno, el Matías de verdad, era fundamentalmente relator de fútbol, es por lo que pasó más a la historia, fue eminentemente popular en la España de los años 40, 50, 60, y Campanal ha estado pues en muchas comidas, muchas cenas y muchas historias. Él lo que contaba es que es el atleta más completo que había visto nunca. Dice, ya no solamente era su faceta de futbolista, era un defensa central aguerrido, con un salto impecable, una proyección tremenda y tal, que incluso llegaba también en ataque para rematar, de una fiabilidad absoluta. Pero él lo que destacaba es que, Matías, no os podéis imaginar, este hombre se ponía a saltar y saltaba más que nadie, más que los campeones de España de salto, de triple salto, de longitud, tiraba el disco y lo llevaba más lejos que nadie, el martillo, la pértiga, era el atleta completo. Mi padre decía que si ese hombre se hubiera dedicado al atletismo, probablemente no hubiéramos tenido que haber estado esperando tantos y tantos años para que un atleta español ganara una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, o por lo menos estuviera en las finales presente, ¿no? Esas eran las historias que nos contaba. También en el aspecto humano, yo no sé si le puso el nombre Don Matías o no, pero a él se refería como el huracán de Avilés. Mi padre era muy partidario de colocarle sobrenombres. Me acuerdo a Paco Gento, la Galerna del Cantábrico. Parecía que venía aquello disparado, ¿no? Pues lo mismo sucedía con Campanal II, el huracán de Avilés. Me decía que era un hombre cercano, campechano, bondadoso, agradable, simpático. Los futbolistas de entonces eran más cercanos a la gente, ¿no? No existía la distancia que hay ahora mismo. Se convertían en compañeros. También es verdad que cuando viajaban y iban la prensa con ellos, la prensa no eran más de estos. O sea que, por ejemplo, si era partido radiado, porque televisión todavía no había llegado, pues iba Don Matías a radiarlo para Radio Nacional y a lo mejor algún local después, posteriormente, para Radio Sevilla, pero nada más. Y claro, viajabas con ellos, pues te convertías en un compañero más, en un amigo. Y ese es el recuerdo que tenemos en casa de los Matías Prats de Campanal. Fue, y seguramente lo seguirá siendo por muchos años,
un buen amigo. Un jugador, un defensa tan extraordinario como él, que marcó a Di Stéfano, a Kubala, a Pelé, a Garrincha, a Gento, a Eusebio, solamente puede estar en el hastial de los mejores de la historia del fútbol español. Hoy la vieja leyenda es un pacífico jubilado, pero yo creo que los mitos son intemporales. Independientemente de lo que hizo en el fútbol, él ha sabido unir lo que es fútbol con atletismo, el seguir activo, el superar marcas para gente que sobrepasa los 80 años. Es un ejemplo que deberíamos tener siempre muy presente.